Muy buenos días a todos. No alcanza para muchos saludos con 20 minutos. Vamos directamente entonces al tema de la impugnación de los actos administrativos emanados de las autoridades descentralizadas, pero antes sí quiero hacer, no importa que pierda algo de mi tiempo por algo mucho más valioso, que es hacer un reconocimiento. La jurisdicción de lo contencioso administrativo en Panamá tiene 71 años. De esos 71 años, en 1993 fue la primera vez que se dictó en una universidad panameña la Cátedra de Derecho Procesal Administrativo. Esa cátedra se dio con un libro llamado Derecho Procesal Administrativo del doctor Carlos Betancur Jaramillo. Yo quiero pues hacer ese reconocimiento que tanto en la Universidad Santa María la Antigua como en la Universidad Latina, este libro se ha mantenido como la base de mis cátedras desde 1993. Gracias, doctor. Para hablarles a ustedes de un tema tan amplio, la verdad que creo que fue como una especie de sabotaje este tema tan amplio en 20 minutos, vamos a tener que empezar por hacer unas precisiones. Primero que nada, me están hablando aquí de la impugnación del acto administrativo. Entiéndase el acto administrativo como la manifestación de la voluntad de la administración en producir un efecto jurídico, y ese efecto jurídico entiéndase también que en función administrativa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la administración pública panameña no solamente profiere actos administrativos, sino que también profiere actos de naturaleza legislativa, como son los decretos ley, los decretos de gabinete, y también profiere actos de naturaleza judicial. Todavía mantenemos en entidades descentralizadas como los municipios, desde el inicio de la República, cuando todavía no existía la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Panamá, quienes conocían de los asuntos administrativos eran las corregidurías, los alcaldes y los gobernadores. Pero resulta ser que también, obviamente, conocían de asuntos civiles y penales que se les denomina o se les denominó desde aquella época, inicio de la República, las faltas administrativas de policía de naturaleza penal y civil. También es importante decir que en 1943, gracias a la obra del doctor Moscote, ¿verdad?, en Panamá, se hace, obviamente en la Constitución del 41, se incluye la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y 2 años después se dicta la Ley 135 de 1943. En esta ley se crea, es una ley orgánica que crea un tribunal de lo contencioso administrativo independiente de la Corte, ¿verdad? Todo esto siguiendo un modelo francés, obviamente con alguna de la propia creación inventiva del doctor Moscote. Ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo desaparece en 1956 y nace la Sala Tercera, ¿verdad?, con una reforma a la Constitución. En base a esto, hay que decir que en nuestro país se dan algunos cambios importantes. Por ejemplo, ya el acto de valoración de lo que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo va a ser el acto administrativo. Muy importante esto porque actualmente en la Constitución vigente, el artículo 206, numeral 2, se repite por todo el contenido, ¿verdad?, esencialmente que lo que se está juzgando o lo que puede juzgar la Sala Tercera es el acto administrativo. Esto deja por fuera, obviamente, que los actos legislativos y los actos judiciales de naturaleza penal y civil que dicte el órgano ejecutivo. Hay que decir también que dentro de esto, los denominados órganos de poder público del Estado panameño no solamente dictan actos administrativos, la administración pública entendida del órgano ejecutivo, sino que el órgano judicial y el órgano legislativo dictan actos administrativos, específicamente en 2 materias, contratación pública y lo que es función pública, o sea, la administración del personal. En nuestra Constitución urgentemente tenemos que hacer no sé si reforma, una Constitución nueva, ¿verdad?, porque hemos dejado por fuera 2 entes que ejercen lo que se denomina la función fiscalizadora. No son mencionados como tales, sino simplemente aparecen en la Constitución, pero no se les ubica específicamente dentro de esta función fiscalizadora. Son la Contraloría General de la República y
la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, que evidentemente la Contraloría, todos sus actos son actos administrativos, y el Ministerio Público también tiene actos administrativos en la misma materia que mencioné hace un momento, que es función pública y en la contratación pública. Haciendo esta precisión, ¿verdad? Y señalando que también dictan actos administrativos los particulares en Panamá, lo que podríamos decir, ¿verdad?, colaboradores de la administración pública, y que ejercen o dictan actos administrativos las autoridades en el deporte. En Panamá, nuestras autoridades deportivas de naturaleza privada pueden regular el deporte e incluso pueden sancionar. Hablemos ahora sí de las autoridades descentralizadas. Cuando nosotros hablamos de las autoridades descentralizadas, en Panamá está muy de moda inmediatamente pensar en los municipios, pero resulta que esto va más allá de los municipios. La descentralización como tal, definirla es sacar funciones del ente central, sacar funciones administrativas de ese centro o de esa unidad administrativa central, dado que nuestra Constitución señala que somos un Estado unitario. Evidentemente esta descentralización implica una serie de requisitos que no aparecen formalmente en nuestra Constitución y que se deducen de la doctrina. Dentro de la descentralización vamos a hablar primero de la descentralización territorial, que es la que está en boga, es la que está de moda, ¿no? Y que evidentemente implica descentralizar funciones de ese centro a una unidad territorial, a la cual se le da personería jurídica, se le dota de necesidades locales propias, autonomía administrativa, también se le da autonomía presupuestal y financiera, y tienen derecho a tener autoridades locales propias escogidas, en el caso de nuestros municipios, a través del voto popular directo. Pero también tienen que tener un control por parte de las autoridades centralizadas, dado que no se puede entender la descentralización como independencia. Nuestros municipios, dice nuestra Constitución que nuestros municipios están descentralizados. En la práctica sabemos que no. En la práctica se le tiene mucho terror, nuestros políticos le tienen terror a la descentralización, a pesar de que está en la Constitución Nacional la ley de la descentralización territorial de nuestros municipios fue suspendida, ¿verdad? Y en este momento no tenemos una descentralización por lo menos práctica. A pesar de esto, la descentralización produce, ¿verdad?, una autoridad, entiéndase, autónoma, que va a dictar actos administrativos distintos a los que dicten las autoridades centralizadas. Pero cuando hablamos de descentralización tenemos el siguiente tipo, la descentralización por servicios especializados. Aquí en este tipo de descentralización se crean autoridades también de carácter administrativo, pero con la característica de que van a administrar o deben administrar servicios públicos especializadamente. O sea, se les dota de un servicio específico para que lo administren, no un servicio que teóricamente sale del ente centralizado. Igualmente, en esta descentralización especializada o por servicios, debe haber una actividad especializada digna de autonomía, personería jurídica, también debe haber autonomía administrativa, autonomía presupuestal y financiera, debe haber autoridades especializadas, que ese es otro de los problemas. Aquí voy a aprovechar para hacer una crítica. En nuestras entidades, quien administre especializadamente una entidad, para mí, para el concepto de todo lo que he estudiado sobre esta materia, debe tener conocimiento de lo que va a administrar. No improvisar a personas que no tienen los requisitos ni las calidades especializadas para administrar una entidad que por eso mismo se entiende como especializada. En nuestro país, además, debe haber control de las autoridades centrales sobre la administración de este tipo de entidades. Estas entidades en Panamá las llamamos como autónomas o semiautónomas, que curiosamente este último nombre de semiautónomo yo no lo puedo procesar, ¿verdad? O se es autónomo o no se es. Esto de semiautónomo para mí está totalmente fuera de lugar.
Ahora sí trataremos de hablar un poco más específico sobre la impugnación de los actos, entendiendo que nosotros nos toca hablar es sobre actos administrativos, ¿verdad? Y no obviamente sobre los actos de distinta naturaleza, la judicial o la legislativa, que dicten estas autoridades descentralizadas. En el caso de las autoridades descentralizadas territorialmente, como dijimos, los municipios panameños, tenemos que sus actos, ¿verdad?, además de administrativos, también pueden ser de naturaleza penal, civil y hasta de familia, ¿no? Pueden, por ejemplo, nuestras autoridades administrativas de policía conocer de hurtos, ¿verdad? Pueden conocer de lanzamientos, pueden conocer, también fijan pensiones alimenticias, ¿no? Y son autoridades administrativas. Obviamente, dentro de estos ejemplos que les acabo de dar, la naturaleza jurídica de esos actos es netamente judicial. Y la prueba es que se utiliza el Código Judicial en esos procesos, no normas de carácter administrativas. Ahora bien, ¿cómo se puede analizar y cómo, por ejemplo, nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo, que hoy está en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cómo puede hacer para deslindar la confusión que se puede dar en la impugnación de un acto, si es de naturaleza penal o civil o si es un acto administrativo? Yo siempre he seguido la regla de que debe ser la naturaleza jurídica del caso según la norma aplicable, ¿sí? O sea, que si el acto proviene de un acuerdo municipal o de un decreto alcaldicio, evidentemente ese es un acto administrativo, ¿verdad? No es un acto de naturaleza judicial, civil ni penal. Contrario censo, si viene de una situación penal, civil o de familia, habrá que aplicar la norma correspondiente. Ahora bien, según el artículo 28, numeral 2 de la Ley 135 de 1943, quedan excluidos del control de nuestra Sala Tercera, o específicamente del contencioso administrativo panameño, los actos de naturaleza penal o civil en los juicios de policía. Así que es perfectamente claro, de acuerdo a nuestra legislación, que estos actos quedan fuera del control contencioso administrativo. Ahora, ¿por qué razón, si son actos administrativos los que se dictan por estas autoridades de policía, corregidores, alcaldes, gobernadores, por qué razón muchas veces no llegan a la Sala Tercera? La gran mayoría de las veces no llegan a la Sala Tercera. Hay varias razones a mi manera de ver. Primero, el control judicial de única instancia centralizado. Nosotros tenemos una autoridad centralizada en una sala de la Corte Suprema de Justicia para toda la República. O sea, que el ciudadano de Darién, Bocas del Toro, cualquier otra provincia, tiene que venir, ¿verdad?, por un asunto administrativo de policía, tendría que venir hasta la ciudad de Panamá, porque no hay tribunales regionales. También diríamos que el control es excesivamente oneroso frente a la sanción administrativa, ¿verdad? Una sanción administrativa de mínima cuantía, ¿no? Mejor termina uno pagándola, ¿verdad?, o interponiendo recursos gubernativos y no llevándola obviamente a una impugnación judicial, porque saldría demasiado costoso. Y otra situación sería la duración prolongada frente a lo irrisorio de la sanción administrativa. Un proceso contencioso administrativo está durando, ¿verdad?, promedio, y yo tengo que decir que lamentablemente a medida que han habido cambios de magistrados en la Sala Tercera, cada vez demoran más, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo extraño a los magistrados de antes? Hay que decir también que cuando nosotros vamos a hablar de autoridades descentralizadas por servicios especializados, nosotros tenemos un problema mayor. El problema mayor que tenemos es que en Panamá, cuando nosotros hablamos de descentralización especializada, deberíamos entender que lo que se ha descentralizado especializadamente es un servicio público. Así deberíamos entender. ¿Y qué se entiende por servicio público? Bueno, hay muchas definiciones, pero podríamos decir que es toda actividad que represente el mayor interés general, ¿verdad? Antes se decía en el criterio clásico que
esa satisfacción de esa actividad era prestada por el Estado, pero sabemos que a partir de la concesión de los servicios públicos ya puede ser prestada por un particular. Pero siempre debemos entender que se trata de un servicio de máximo interés para la colectividad. Pues bien, imagínense que nosotros en Panamá tenemos como entidades descentralizadas, entidades que ejercen función de naturaleza comercial, incluso hasta de naturaleza de juegos de azar. En Panamá hemos tenido como entidades descentralizadas por servicio, imagínense ustedes, empresas que debieron haber sido creadas como industriales, comerciales o mixtas del Estado, como por ejemplo hipódromos, casinos, bingo, la Lotería Nacional, fábrica de jugos cítricos de Chiriquí, bancos. Los bancos actualmente del Estado panameño no son banca central, por lo tanto realizan actividades netamente mercantiles, con lo cual también es cuestionable que ejerzan jurisdicción coactiva sobre actividades netamente mercantiles, ¿no? Como préstamos personales o préstamos hipotecarios netamente comerciales con intereses incluso comerciales. Ingenios azucareros también hemos tenido, ¿verdad? Entonces, resulta ser que estas entidades debieron haber sido creadas de acuerdo a la propia Constitución, y para eso hay que ver la Constitución en lo que respecta de la función legislativa de la Asamblea. Debieron haber sido creadas como empresas industriales o comerciales del Estado. Sin embargo, fueron creadas como entidades descentralizadas, entidades que no prestaban ni prestan ningún servicio público, porque la Lotería Nacional de Beneficencia no presta ningún servicio público. Eso de que luego los dineros sean utilizados para obras de beneficencia es otra cosa, pero la actividad directa no tiene nada que ver con un servicio público, a mi modo de ver. En base a esto, tenemos una distorsión, obviamente, ante la Sala Tercera, que va a tener que conocer de muchos actos o la impugnación de muchos actos, teóricamente de entidades descentralizadas, que no son realmente actos administrativos. Y si vamos al artículo 206, numeral 2 de la Constitución Nacional, lo que debe conocer la Sala Tercera es de actos administrativos, o por lo menos de actuaciones administrativas. Dado que ya está la luz amarilla y estamos en peligro, vamos a ir entonces directamente a mencionar por encima, ¿verdad?, dentro de lo que se me ha otorgado de tiempo, lo que serían los controles de impugnación. En primer lugar, estos actos administrativos pueden ser impugnados a través, número uno, de los recursos gubernativos, recursos que están en la Ley 38 del 2000, a partir del artículo 166. 166, numerales 1, 2, 3, 4, pero solo los dos primeros, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación, agotan la vía gubernativa según lo dice el artículo 200, lo que quiere decir que el recurso de hecho no es un recurso de impugnación, por lo tanto no lo voy a mencionar. El recurso de revisión administrativa sí es un recurso de impugnación cuya característica principal es que se interpone cuando la vía gubernativa ya está agotada. Así que ahí tenemos lo que podríamos decir sobre la vía gubernativa. Y posteriormente tenemos las acciones de impugnación. Las acciones de impugnación son la demanda de plena jurisdicción y la demanda de nulidad. Yo traía unas grandes diferencias para mostrarle entre una y otra, pero no va a haber tiempo, ¿verdad? Y de ahí tenemos un caso realmente interesante que es la demanda de indemnización, que tradicionalmente se considera como una demanda de indemnización directa. En nuestro país, en el artículo 97, numeral 8 del Código Judicial, resulta que aquí puede haber una demanda de indemnización derivada de un acto administrativo, ¿no?, que sería pues muy inteligente, para mi modo de ver, de reformar esta norma, porque imagínense ustedes, alguien perjudicado por un acto administrativo tendría que poner dos demandas distintas, una plena jurisdicción para enervar el acto administrativo y luego interponer una demanda de indemnización para lo que es el reconocimiento de sus derechos. Y finalmente termino con el proceso contencioso de protección de los derechos humanos, creado en los años 90 y que desafortunadamente no ha tenido todos los éxitos que se le esperaba a este proceso, pero creo que por algunas razones. Es un proceso contencioso para demandar actos administrativos violatorios de los derechos humanos, y obviamente están las facultades de declarar nulo la Sala Tercera ese acto y obviamente también restablecer el derecho conculcado. Pero desafortunadamente se estableció en la norma
que compete conocer la sala sobre la violación de los derechos humanos justiciables. Se quedó todo el mundo preguntándose qué se entiende por derechos humanos justiciables, y por ahí un magistrado que se dice que fue el padre del niño dijo que se trataba de aquellos derechos humanos de primera generación, lo cual está totalmente fuera de cualquier contexto respecto de los derechos humanos, y por esa razón hemos perdido procesos, ¿verdad? Hemos perdido procesos empezando de que hay denegación de justicia limitando los derechos humanos a los de primera generación. Y por el otro lado, que tiene que ver específicamente con mi tema, resulta ser que se excluye a las autoridades locales, o sea, dice que solamente se puede interponer contra los actos administrativos dictados por autoridades nacionales, o sea, pues que las autoridades de carácter local que dicten actos administrativos podrían violar los derechos humanos y no ser objeto sus actos de este proceso. Muchas gracias, muy amables a todos.